En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá, a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús, cerca de... Amada familia, qué bueno poder encontrarnos en esta mañana para tener nuestra celebración dominical. Es un gusto para mí, de parte de mi esposa y de mí propio, saludarles en esta mañana y bendecir cada una de sus vidas y agradecerle a cada uno de ustedes por conectarse con nuestro canal de YouTube Comunife Socorro para poder tener este tiempo de celebración dominical, este tiempo de alabanza, de adoración, pero también un tiempo de la palabra de Dios. En esta mañana, en el Salmo 136, podemos ver una invitación que nos hace a alabar a Dios por su misericordia. En los versículos del 1 al 6 dice la palabra: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Y este salmo nos está cada vez instando más a entender y comprender cómo la misericordia de Dios es para siempre. Así que acudamos a esa misericordia cada día, cada mañana, para poder acercarnos con toda confianza a Él, sabiendo que su misericordia es para siempre. Y con esta invitación que nos hace el Salmo a alabar al Señor por su misericordia, en esta mañana dispongamos nuestro corazón y nuestra vida para poder también tener un tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios y poder glorificar juntos por medio de este canal de YouTube y estar juntos alabando, glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios, pero también disponiendo nuestro corazón para que Él tenga en este tiempo la alabanza de nuestro corazón y nosotros recibamos de Él también su misericordia. Buenos días, iglesia. Qué alegría poder estar juntos. Qué bueno que tenemos un día más para adorar a nuestro Rey y a nuestro Padre. Así que vamos a disponer nuestro corazón y en esta mañana que podamos descansar en sus brazos, que su amor pueda quitar toda
preocupación, todo afán, y nos podamos enfocar en Él. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, Señor, para descansar en tus brazos, en tu regazo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro escudo, Señor, nuestro pronto auxilio, Señor, nuestro refugio. Gracias, Padre, gracias, gracias. Y en ese amor descansamos, Señor. Tú quitas toda angustia, Señor, todo temor. Tú levantas, Señor, al que está caído, Señor. Tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Aunque yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te suplico. Necesito estar junto a ti. Una vez más, dile. Aunque yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te suplico. Necesito estar junto a ti. Una vez más, aunque yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te suplico. Necesito estar junto a ti. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Aunque yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te suplico. Necesito estar. Vamos una vez más. Aunque yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí y hazme nacer.
tú estás y protegido bajo tus alas. Mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Protegido bajo tus alas. Mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela. En desierto, en soledad, ahí estarás. Y poder ver tu poder, veré tu gloria. Y en tu nombre yo mis manos alzaré. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela. En desierto, en soledad, allí estarás. Y poder ver tu poder, veré tu gloria. Y en tu nombre yo mis manos alzaré. Y protegido bajo tus alas. Mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Nos canta protegido, protegido bajo tus alas. Mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Protegido, mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los temores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad
que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos. Gracias, papá, porque en estos tiempos, Señor, tú has sido nuestro amparo, Señor, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Por eso en respuesta, Señor, nuestro amor, Señor, te damos nuestro amor, Señor. Con gozo, Señor, como dice la canción, levantamos ese cántico para ti. Mientras te adoramos, Señor, tú vas transformando nuestras vidas, Señor. Mientras te alabamos, Señor, tú vas haciendo, Señor, en nosotros, Señor, porque sabes, Señor, que cada uno necesita. Por eso con alegría, Señor, y con gozo, Señor, sin importar las circunstancias, Señor, externas, Señor, con gozo levantamos, Señor, nuestro canto, nuestra canción de amor a ti. Protegidos, Señor, protegidos. Y protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás. Vamos una última vez, dile: mi alma tiene sed. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Dile: mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela. En desierto, en soledad, allí estarás. Una vez más, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela. Vamos, dile cuánta sed tienes. Mi deseo Quiere llenar nuestro corazón. allí estarás. Que esté sediento, que venga y beba. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela. En desierto, en soledad, allí estarás. Y poder ver tu poder, veré tu gloria, y en tu nombre yo mis manos alzaré. La última vez se puede ver. Y poder ver tu poder, veré tu gloria, y en tu nombre yo mis manos alzaré. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré, y con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Una última vez, Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré,
gozo levantamos un Con nuevo gozo canto. elevaré un nuevo Mientras tú transformas nuestro ser. y tú transformarás mi ser. Y Tú transformarás mi ser. Y tú transformarás mi ser. así es, Jesús, gracias, gracias. Que mientras te adoramos, Señor, tú transformas, Señor, nuestro interior, nuestro corazón. Pero mientras tanto, Señor, permítanos disfrutar de tu presencia, Señor, deleitarnos en tus brazos. Señor, no buscamos otra cosa, Señor, más que tu presencia, Señor. Porque nadie, Señor, es como tú, Señor. Nada se compara, Señor. Nada, absolutamente nada. No hay riqueza, Señor, que pueda igualar. Señor, mejor que todo, Señor, eres tú. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejores son tus besos, mi Dios. Tu nombre cual perfume me acerca y me enamora de ti. Dile una vez más, mejor que el vino. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejores son tus besos, mi Dios. Tu nombre cual perfume me acerca y me enamora de ti. Y atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos, cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Y atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos, cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. El Rey está sentado en su diván, minando su perfume le dará. Qué dulce es mi amado, mi vida cautivado para él. Una vez más, dile, mi Rey. Mi Rey está sentado en su diván, minando su perfume le dará.
cautivado para Él. Y atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos, cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Y atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos, cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. una vez más, dile. Y atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos, cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Mejor que todo es tu amor. Y atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos, cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. 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 Así es, Jesús, mejor que todo. Elegimos tu amor, Señor, por sobre todas las cosas. Y en ese amor, Señor, descansamos, Señor, y en ese amor confiamos. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Te amamos. Después de este tiempo en el cual hemos glorificado y exaltado a nuestro Dios,
Queremos también bendecir a las personas que traen sus diezmos, sus ofrendas a la iglesia, que siembran en la obra del Señor. Y la palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, en los versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando honramos a Dios con nuestros bienes, cuando disponemos en nuestro corazón darle al Señor de lo que Él nos ha dado y nos ha bendecido, estamos honrándolo a Él. Y cuando habla de las primicias, es lo primero, de lo que recibimos, sacarlo primero para el Señor y dárselo, porque Él es digno de que nosotros podamos entregarle aún, no solamente nuestras finanzas, sino también nuestro corazón. Y luego dice que serán llenos nuestros graneros con abundancia y los lagares rebosarán de mosto. En aquel tiempo, recordemos que se vivía de lo que producía la tierra, que producía el campo, y también se cosechaban las uvas. Pero en este tiempo el Señor quiere bendecir nuestra alacena, quiere bendecir nuestro lugar de habitación, también quiere bendecir nuestros trabajos y toda obra de nuestras manos. Así que cuando damos al Señor con alegría y con sencillez de corazón, sabemos que le estamos honrando, pero también Él nos va a bendecir. Así que Padre, en esta mañana yo bendigo cada vida y cada corazón que se dispone para sembrar en tu reino, en nuestra iglesia, para traer sus diezmos, sus ofrendas. Declaramos la provisión abundante que nunca faltará ni escaseará, porque tú eres un Dios de provisión. Y como dice la palabra, que los graneros serán llenos con abundancia y rebosarán de mosto, de gozo, de vino, cada uno de los corazones de los que siembran. Yo les bendigo con toda bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También quiero recordarle a aquellos que no pueden enviar sus ofrendas, sus diezmos, también ahí en la parte baja del cuadro está saliendo la cuenta corriente de Bancolombia para que ustedes puedan allí hacer sus transacciones y bendecirnos también la obra por medio de la consignación de sus diezmos directamente a la cuenta de la iglesia. Así que les bendecimos y le damos gracias a Dios por su vida. También quiero recordarles las células online para que nos conectemos los martes, los miércoles tenemos células online, los jueves cada 15 días tenemos la célula de liderazgo, los viernes la escuela, no nos olvidemos los que estamos participando en la escuela para que podamos estar activos allí, y también los sábados la célula que se abrió los días sábados. Entonces están invitados a cada uno cuando les llegue su enlace para conectarse. Pongamos nuestro corazón para aprender, para recibir, pero también para dar a cada uno de los líderes que están dirigiendo cada célula online, puedan dar de lo que Dios les ha ministrado en sus corazones durante la semana y podamos crecer juntos, sabiendo que el propósito de Dios está en que nosotros crezcamos en su palabra y en su verdad. Les invito ahora a la palabra de Dios. Entonces, quédense con nosotros para continuar en esta mañana de celebración con el tiempo de la palabra de Dios. Así que alistemos nuestra agenda, nuestro lapicero. También pongamos el celular en sonido bajo para que no nos distraiga. Y si estamos viendo a través del celular, pues estemos dispuestos y siempre con el corazón atento a lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Esta mañana el tema que quiero compartir con todos ustedes lo he titulado Mi relación con Jesús. Y esto nos habla de la distancia de nuestra relación con el Maestro. Cada uno de nosotros podemos tener una relación con Jesús, pero de acuerdo a la distancia que tengamos con Él, será esa relación directamente proporcional a la forma en que actuemos o a las decisiones que tomemos. Por eso es importante mantener una relación con el Señor cercana. ¿Por qué? Porque cuando mantenemos una relación cercana con el Señor, podemos identificarnos con la misión que tenemos, que es la de proclamar su palabra. Como hijos de Dios somos llamados a ejercer la gran comisión de ir y ganar discípulos, hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, cuando estamos en esa relación cercana con el Señor, entendemos la palabra de Dios
¿Por qué? Porque viene a nuestra vida un reto, pero no solamente un reto, sino también una invitación a obedecer su palabra, a andar también en buenas obras, las cuales se ponen de manifiesto en nuestra vida. Y cuando esa relación es de unidad y cercana con Jesús, entonces podemos ver que nuestra vida comienza a producir fruto, y un fruto que permanece, un fruto que perdura. Pero lo contrario, cuando nuestra relación con el Señor es lejana, nos podemos enfriar. Puede enfriarse mi relación, como sucede con el carbón que se saca de en medio de la fogata y se coloca aparte. Recordemos o visualicemos mejor esa imagen cuando vemos una hoguera encendida y allí en la mitad el carbón que esté más encendido lo tomamos y lo ponemos aparte, lo apartamos, lo separamos, no lo dejamos continuar en esa relación de producir fuego allí en medio de la fogata. Entonces, ¿qué sucede? El carbón entonces se va enfriando, se va apagando y va perdiendo el calor primero que todo, y luego pierde la llama. Aunque no pierde la condición de ser carbón, sigue siendo carbón, pero pierde el propósito para el cual fue creado. Pierde el propósito para el cual Dios lo creó. Entonces, así sucede con nosotros. Si nosotros nos apartamos de la relación con el Señor, nuestra relación se vuelve lejana con Él, entonces nos estamos enfriando y empezamos también a perder nuestra fidelidad a Dios, y con facilidad nuestro carácter empieza a transformarse y empezamos a cometer errores que acarrean a nuestra vida problemas, preocupaciones, estrés y algunas veces dolor. Hoy quiero compartir una palabra que está en el Evangelio según San Lucas, y esta palabra está en el capítulo 22, en los versículos 47 al 51, y dice la palabra del Señor: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Vemos allí algo que sucedió. Estaba Jesús en el huerto del Getsemaní con sus discípulos, y allí llegó una turba, la cual quería llevarse al Señor Jesús. Allí podemos encontrar varios aspectos de nuestra relación con el Señor. Cuando nuestra relación con el Señor es cercana, vamos a ver 4 aspectos de qué sucede cuando mantenemos esa relación cercana con nuestro Señor. Lo primero, o lo número 1, estamos dispuestos a hacer sacrificios por Él. Y esto lo podemos ver ahí en el capítulo 22 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 33, donde la palabra nos dice: Él le dijo, está hablando de Pedro: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Era una decisión de ese corazón fervoroso de Pedro. Era una relación con Jesús muy cercana. Recordemos que en la mayoría de las veces en que el Señor Jesús se apartó con sus discípulos, siempre llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Eran sus discípulos más cercanos, eran sus íntimos, podemos decir de esa manera. Y allí está Pedro diciéndole: Señor, si es necesario, contigo voy hasta la muerte. Porque pensaban que el Señor iba a ser apresado, iba a ser detenido, pero tal vez en sus corazones aún no estaba que el Señor iba a ser crucificado, porque no entendían aún la palabra que Él les había dicho. Y por eso Pedro lo dice: estoy dispuesto a ir contigo. ¿Y esto cómo se llama? Esto se llama una disposición de hacer sacrificios por Él.
Y el Señor nos llama a eso, cuando nuestra relación es cercana con Él. ¿Qué sacrificios puedo hacer por Él? De pronto levantarme más temprano en la mañana, de pronto acostarme un poco más tarde porque estoy en una vigilia o porque puedo tener un ayuno y estar en la presencia del Señor todo el día sin comer nada, solo tomando agua, y esto lo hago como un sacrificio de amor hacia el Señor. Pero esto sucede porque mi relación con el Señor es cercana. Lo segundo, estamos listos a pelear y a morir por el Señor. Ahí en el capítulo 22 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 50 dice: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Recordemos que allí, en medio de aquella turba que iba, dice que allí se presentó una turba y el que llamaban Judas de los 12 iba delante de ellos. Allí no solamente iban los siervos del sumo sacerdote, sino que también iban unos soldados romanos para ir a prender a Jesús. Y esos soldados llevaban lanzas y llevaban espadas. Recordemos que el soldado romano se identifica por esa armadura que tiene, pero también por su escudo, por su lanza y por su espada. Y cuando una persona tomaba la decisión de sacar una espada delante de unos soldados romanos, era porque estaba dispuesto a morir. Y aunque aquí no dice el nombre de quien lo hizo, sabemos que fue el apóstol Pedro, el que estando cerca del Señor, sacó la espada y le cortó la oreja a aquel siervo del sumo sacerdote. ¿Y esto qué hizo? Que Pedro verdaderamente cumpliera esa palabra que él había dicho al Señor. No solamente estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a morir contigo. Y eso era lo que Pedro estaba haciendo. O sea, que cuando estamos en esa relación cercana con el Señor, estamos dispuestos a pelear por Él, a morir por el Señor. Y eso fue lo que el apóstol Pedro nos demuestra a través de lo que dice el versículo 50. Número 3. Caminaremos en buenas obras. La palabra nos habla de que Dios preparó obras, y en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 10, nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando nuestra relación con el Señor es cercana, entonces caminaremos en esas buenas obras, porque seremos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Aquellas obras que el Señor Jesús preparó para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Cuando somos hijos y mantenemos nuestra relación cercana con el Señor, la decisión de nuestro corazón será conocer esas obras que Jesús, o que Dios mejor, preparó de antemano para que caminásemos en ellas. Dios las preparó para que nosotros anduviésemos en esas buenas obras. Y es eso lo que nos dice la palabra. Cuando estamos cercanos en nuestra relación al Señor, entonces las buenas obras empiezan a manifestarse en nuestra vida, y los demás empiezan a ver esas buenas obras en nosotros, y empezamos entonces a testificar de que Jesucristo es nuestro Señor. Número 4. Seremos guiados y enseñados por Él. Qué importante ser guiados por el Espíritu de Dios. Lo más interesante de ser hijos de Dios es que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí en el Salmo 25 podemos ver cómo la palabra nos está hablando de ser guiados y enseñados por Dios mismo. En los versículos 4 y 5 dice la palabra del Señor: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Cuando mantenemos esa relación cercana con Jesús, con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con nuestro Maestro, entonces podemos ver ahí en el Salmo que el Señor nos va a mostrar sus caminos. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo: porque angosto es el camino, angosta es la puerta que lleva a la salvación y a la vida eterna, y son pocos los que entran por ella. Así que nosotros, cuando mantenemos esa relación cercana con el Señor, queremos caminar por ese camino estrecho y entrar por esa puerta angosta, la cual nos llevará a la vida eterna. Pero también podemos decirle al Señor que nos encamine en su verdad,
que podamos conocer la verdad de Dios para nuestra vida, que podamos entender. Y allí es donde el Señor nos enseña, porque como dijo el salmista, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Mi relación cercana con Jesús me lleva a esperar en Él, a confiar en Él, a saber que Él es el que me va a guiar y me va a llevar por senda de justicia, por amor de su nombre. Entonces podemos ver cómo la palabra nos está hablando de esa relación cercana que podemos tener con el Señor. Cuando la decisión la tomamos nosotros de mantener esa relación cercana con el Señor Jesús, entonces podemos desarrollar cada uno de estos puntos que les he compartido, cada uno de estos propósitos que podemos tener en nuestra vida. Pero lo contrario, cuando nuestra relación con el Señor es lejana, miremos lo que nos dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 22, en los versículos del 54 al 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que me dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vemos allí cómo el apóstol Pedro empieza a tener una transformación en su relación con el Señor. Y eso nos puede suceder a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros tenemos una relación ya no cercana, sino una relación lejana con el Señor, pueden suceder varias situaciones en las cuales quiero compartirles. La número 1 nos dice que aunque no perdemos la condición de hijos, sí nos podemos enfriar. Como les decía anteriormente, el ejemplo del carbón en la hoguera, cuando se saca de allí, empieza a perder su calor, su fuego, y se enfría de una manera tal. Aunque no pierde esa condición de ser carbón, nosotros no perdemos la condición de ser hijos de Dios, pero sí nos enfriamos y sí podemos tener actitudes totalmente diferentes a las que podemos tener cuando estamos cercanos a Él. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios porque hemos recibido al Señor en nuestro corazón y hemos mantenido una relación con Él. Pero puede suceder como Pedro, nos podemos alejar en esa relación. Esa relación con el Señor puede empezar a ser lejana, empezamos a menguar en nuestras cosas y nos podemos enfriar, aunque seguimos siendo hijos de Dios. Número 2, empezamos a seguirle de lejos. En el versículo 54 del capítulo 22 del Evangelio de San Lucas dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Cuando nuestra relación es lejana con el Señor, empieza a haber temor en nuestro corazón, empieza a haber miedo, empieza el enemigo a utilizar diferentes formas para irnos enfriando, para irnos alejando. Y como dice aquí, empezamos a seguirle de lejos. Ya no estamos en esa cercanía, ya no estamos en esa comunión, sino que empezamos a faltar incluso a congregarnos, empezamos a faltar a las sendas, empezamos a alejarnos de la palabra y empezamos a no tener
una relación de oración con el Señor. Y eso nos lleva a enfriarnos un poco, nos lleva a que esa relación con el Señor empiece a ser lejana. Y allí, debido al temor que sentía el apóstol Pedro, empezó a seguir al Señor, pero de lejos, porque había un temor en su corazón. Aunque, como vimos anteriormente, dijo: así me toca ir a la cárcel o morir, estoy dispuesto a hacerlo. Pero ahora, cuando no está cerca del Señor, empieza a seguirlo de lejos. Número 3, cambiamos el círculo de nuestras amistades. En el versículo 55 dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Primero empezó a seguir a Jesús de lejos, y ahora luego viene y se involucra con aquellos que habían prendido, apresado, detenido al Señor Jesús. Cambió su relación, ya no estaba con los 11 discípulos allí, sino que ahora se había apartado de ellos y estaba en una relación de allí de amistad con aquellos, hablando tal vez lo que ellos hablan. Y eso sucede hoy en día con muchos hijos de Dios que se mantienen en una relación lejana con el Señor, cambian su círculo de amistades. Entonces ya no están los de la iglesia, los que hablamos cosas sobre la palabra, los que evangelizamos, sino que empezamos a alejarnos y empezamos a tener un círculo diferente de personas con las que nos relacionamos, donde ya las palabras no son las mismas, donde ya los temas no son los mismos, donde ya los chistes no son iguales a los que de pronto los hablábamos sanamente, sino que ya empiezan a tener un color diferente y empiezan a gustarme a la persona y a escuchar esos chistes, y empiezan a relacionarse aún con personas que pueden llegar hasta incitarle a tomar algún licor o de pronto a ingerir sustancias psicoactivas. O sea, empieza a un enfriamiento y empieza a alejarse cada día más y más del Señor. Eso sucede cuando nuestra relación con el Señor se hace lejana. Entonces nuestros círculos empiezan a cambiar, nuestras amistades y muchas otras cosas que vamos a continuar viendo acá. Número 4, se corta nuestra comunión con el Señor y vienen voces que nos confrontan. Ya no había esa relación con el Señor. Ya Pedro no tenía, porque el Señor estaba detenido, y aunque estaba en el mismo lugar con el Señor, ya no estaba en la misma actitud, porque el Señor Jesús estaba detenido. Y Pedro estaba allí sentado con los alguaciles y con aquellos que habían hecho la hoguera, habían prendido aquella hoguera, y estaba sentado con ellos, tal vez con conversaciones, hablando acerca de lo que iba a acontecer con Jesús o lo que estaban diciendo, tal vez burlándose del maestro. Pero ¿qué sucede? En esa condición allí llega alguien que viene para acusarlo, para confrontarlo. Y ahí en el versículo 56 dice la palabra: pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Wow, Pedro se sintió descubierto. Y a veces sucede: ay, usted como que es cristiano, usted como que asiste. No, o sea, empieza la gente a cambiar de colores, y de pronto, porque claro, la relación lejana con el Señor hace que el enfriamiento de su corazón pierda esa comunión real con el Señor Jesucristo. Y vemos allí lo que pasó con Pedro. Una simple criada vino para confrontarlo, y eso sucede. Vienen palabras que nos confrontan, vienen personas a confrontarnos, y muchas veces nosotros, por temor, esas voces que producen confrontación en nuestro corazón, hace que perdamos verdaderamente nuestra comunión o nuestra comunicación con el Señor. Número 5, podemos cambiar aún nuestra forma de hablar. Ya les había dicho, cuando nosotros empezamos a cambiar nuestro círculo de amistades, también podemos empezar a hablar como ellos hablan y hacer lo que ellos hacen. Ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26,
en los versículos 73 y 74, hablando también de la misma palabra que estamos hablando de Pedro. Dice: un poco después, acercándoseles que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿Qué sucedió con Pedro? Empezó en un proceso de alejamiento del Señor. Y no estamos juzgando a Pedro, sino es para mirarnos cada uno de nosotros. ¿Qué sucede cuando nos empezamos a alejar del Señor? Cuando empezamos a alejarnos de los miembros del cuerpo de Cristo, de la misma congregación. Empezamos a tener otra clase de amistades, empezamos a ser confrontados, pero también nuestra forma de hablar muchas veces cambia. Y eso pasó con el apóstol Pedro. Dice que se acercaron y le dijeron: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Cuando somos cristianos, cuando somos hijos de Dios, nuestra manera de hablar nos descubre, porque no decimos vulgaridades, porque no ofendemos con nuestra forma de hablar, porque no estamos criticando ni juzgando a nadie, sino estamos hablando buenas palabras, y eso descubre que somos hijos de Dios. ¿Y qué sucedió entonces con el apóstol Pedro? Entonces él comenzó a maldecir. Y maldecir no es decir groserías, no, maldecir es decir mal las cosas. Empezó a decir mal, tal vez a sentirse que él no era eso, que tal, y a decir cosas de pronto hasta irreverentes. Y luego dice: y a jurar, no lo conozco. Empezó a jurar. La palabra nos dice que no debemos jurar en vano. Y Pedro estaba jurando en vano: no lo conozco, no sé quién es, se sintió atacado, se sintió cuestionado y se sintió también confrontado por aquellos que lo vieron allí sentado con los alguaciles y con los que habían encendido la hoguera. Entonces podemos ver cómo nuestra relación lejana con Dios nos va transformando de ser personas santificadas, de ser personas que queremos conocer la verdad de Dios, de ser personas que queremos caminar de la mano con el Señor, a ser personas que nos alejamos cada vez más de Él y empezamos a enfriarnos y empezamos aún a maldecir y a jurar en vano. Y eso pasó con Pedro y puede pasar con nosotros si no mantenemos esa relación cercana con el Señor. Número 6. Confundidos podemos negar al Señor. Cuando nuestra relación es lejana, llega el momento que vamos a negar a Jesús, como lo hizo Pedro. No lo conozco, no soy cristiano. Tal vez alguno va a decir: no, está equivocado, yo no. O alguien puede decir: no, es que mi mamá es la que me lleva, o voy allá es porque mi esposa va. Alguna situación de estas que a veces no tenemos que decir: no soy cristiano, no lo conozco, sino con palabras a veces o con actitudes estamos negando al Señor Jesús. Y a Pedro le sucedió allí en el versículo 57, dice la palabra del capítulo 22 de San Lucas, dice: pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Lo negó enfáticamente. Y allí sucede. Como les decía anteriormente, pueda que no lo hagamos de esa manera, pueda que no lo conozco, no sé qué, no soy cristiano, no soy hijo de Dios, no, pero sí con actitudes. No, es que yo voy allá porque me llevan o porque me toca ir, no. A veces la relación se enfría más y más cuando tenemos esas actitudes, cuando tenemos esa forma de no relacionarnos con el Señor. Y nos puede suceder, y esto no es para juicio, pero sí es para que tengamos en cuenta que debemos mantener una relación cercana con el Señor. Número 6, confundidos. Ya lo habíamos dicho, podemos negar al Señor. Número 7, por último ya, la amargura nos embarga. Viene la amargura al corazón. Nos sentimos de pronto solos o abandonados. Y muchas veces las personas dicen: es que Dios no me ama, es que ya Dios no me ve como su hijo, pero es una mentira del enemigo. Dios siempre nos va a mirar como hijos, y Dios aún en medio del pecado, Él viene para reconciliarnos. Recordemos lo que pasó con Adán y Eva.
estaban en pecado y el que apareció en el huerto fue el Señor Jesús y se acercó a ellos y ellos se escondieron. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando estamos en esa relación lejana con el Señor, entonces nos escondemos de la presencia, nos escondemos tal vez del pastor o del líder o del hermanito de la iglesia que viene y que no me vea porque estoy de pronto hasta fumando o tomando o haciendo algo indebido, algo que no, como hijo de Dios, debo haber dejado ya, o el Señor me ha limpiado de eso, pero todavía me mantengo en esa condición porque no he querido tomar una decisión de acercarme verdaderamente al Señor y ser transformado por su amor, por su gracia y su misericordia. En el versículo 62 del capítulo 22 de Lucas dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando la palabra habla de amargamente, habla de dolor en su corazón. Recordemos lo que nos dice el apóstol San Pablo en una de sus epístolas. Dice que ninguna raíz de amargura brote en nuestro corazón y contamine todo el cuerpo. Entonces vemos allí cómo el apóstol Pedro sale y llora amargamente y crea una amargura en su corazón por esa relación lejana que mantenía con el Señor. Y yo creo que Pedro nunca quiso negar al Señor Jesús. Eso lo creo de verdad. Yo creo que Pedro nunca quiso hacerlo, nunca quiso negar al Señor Jesús. Pero, ¿por qué lo digo? Porque él estaba dispuesto a morir por su maestro, como lo vimos cuando leíamos el versículo 50, cuando sacó la espada, y cuando en el versículo 33 dice que aún si le tocara morir, moriría o iría a la cárcel por el maestro. Pero, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia de ese versículo 33 y de ese versículo 50, donde Pedro en el 33 le dice: Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel y a morir por ti, y en el 50 saca la espada para cortar la oreja a aquel siervo del sumo sacerdote? ¿Cuál fue la diferencia? Es la pregunta. Su posición de relación. Cuando la posición de nuestra relación no es correcta con el Señor, podemos caer en eso, en alejarnos del Señor. Cuando sacó su espada, estaba cercano a Jesús. Cuando le dijo: Señor, si es necesario ir hasta la muerte, voy, estaba con el Señor Jesús. Estaba cercano en esa relación íntima con Él. Cuando nosotros mantenemos una posición cercana con nuestro Señor a través de una relación firme con su palabra, con la oración, entonces somos parte de su círculo íntimo. Nos hacemos parte de ese círculo íntimo que les decía al principio, donde el Señor Jesús siempre llevaba a 3 de sus discípulos, en los cuales se transfiguró, también cuando lo llevó cuando fue la sanidad o la resurrección de Talita Cumi, de la niña aquella. Cuando vemos eso, Él lleva a estos 3 discípulos. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos eran sus íntimos, no favoritos, porque Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y eso es lo que Él quiere, que nuestra relación sea la relación de intimidad con Él, para que podamos nosotros sentir su presencia. Entonces, recordemos que con sus íntimos Jesús desea compartir su voluntad, que solo oigamos su voz y vivamos nuestra vida a plenitud con Él, gozándonos de sus bendiciones, gozándonos de su presencia, gozándonos de estar cerca a Él. Por eso la decisión de cuál sea mi relación con el Señor es solamente mía y es solamente nuestra, solamente de cada uno de nosotros. Cada uno decide si tiene una relación cercana con el Señor o una relación lejana en la cual terminará con amargura en su corazón. No demos pie para alejarnos del Señor. Mantengamos nuestra relación con Él y sigamos siendo íntimos de Él, porque esos íntimos es lo que Él está buscando. Como dice la palabra, adoradores en espíritu y en verdad. Los íntimos del Señor somos los que disponemos nuestro corazón para adorarle, para buscarle aún en la madrugada, aún en la noche, poder tener una comunión con Él y poder decir: Señor, mi relación
es de cercanía contigo, porque te amo. Amén. Qué bendición poder haber compartido esta palabra con todos ustedes. Espero que haya llegado a su corazón y le edifique esta palabra y que nos llame o ponga mejor una alerta en nuestro corazón y nos examinemos y podamos ver cómo está esa relación con el Señor, si es de cercanía o es de lejanía. Cada uno de ustedes y yo decidimos cómo es nuestra relación con el Señor. Padre, yo te doy gracias por cada vida y cada corazón que se dispuso en esta mañana para tener este tiempo de celebración dominical junto con nosotros. Gracias por la bendición que derramas sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada familia. Y aún, Señor, si hay alguien enfermo, yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Declaro que tu gracia y tu favor en esta hora tocan las vidas, Señor. Yo proclamo ahora que la palabra es verdad, que Jesús llevó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario, y que por sus llagas cada uno de mis hermanos, aquellos que están viendo a través de este medio, este programa, Señor, este servicio dominical, yo declaro, Padre, sanidad sobre sus vidas en el nombre de Jesús, y que la gracia y el favor de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo les sane, les transforme y les renueve las fuerzas para mantener una relación de intimidad con el Señor, para mantenerse en esa relación firme con el Señor, para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Les bendigo con toda bendición y declaro sobre ustedes la gracia y el favor de Dios, y sobre cada uno de aquellas personas que ven este programa, porque queda grabado allí, y cuando se pueda volver a verlo, vean, yo declaro, Señor, que tocará sus vidas y sus corazones para la gloria y la honra de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Y les deseo a todos un feliz día, que Dios los siga bendiciendo y que pasen en familia en este día especial. Y mañana recuerden que hay puente, así que pueden estar juntos celebrando en familia y compartiendo juntos para que glorifiquemos también al Señor en medio de nuestras actividades diarias. Que Dios les guarde. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús.